Número 1. El primer mundial se disputó en Uruguay en 1930, siendo elegida por haber ganado los dos últimos Juegos Olímpicos, y aprovechando que en esas fechas se cumplía el centenario de la jura de la Constitución del país. Número 2. El primer gol fue marcado por el jugador francés, Lucien Laurent, en el partido en el que Francia se impuso por 4-1 a la selección de México. Número 3. En esta copa solamente participaron 13 selecciones. 9 de América y 4 de Europa. Debido a esto, los equipos fueron separados en 4 grupos, 1 de 4, y 3 de 3, en donde el primero de cada grupo pasaba a las semifinales. Número 4. Varias selecciones europeas se abstuvieron de participar, debido a que varias federaciones consideraban que un torneo de tal importancia y trascendencia como lo sería la Copa del Mundo, debía ser iniciado únicamente en Europa, por lo que hicieron un boicot. Aún así, el caso de España es un poco diferente, ya que el motivo principal por el que no asistieron, según un informe del seleccionador, José María Mateos, fue porque les complicaba la economía a los clubes, además de que estando en Uruguay no podrían tener una estancia tranquila, sumado a que luego de disputar el torneo, los jugadores llegarían muy cansados a España, por lo que se tendría que retrasar el inicio de la liga. Número 5. Lo que están viendo, son las primeras pelotas que se utilizaron en el Mundial. Lo cierto es que nunca hubo una pelota oficial, ni siquiera un distribuidor autorizado, por lo que se usaba lo que tenían a mano. Estas de aquí, fueron las que se usaron en la final, una en cada tiempo, ya que los finalistas no se ponían de acuerdo sobre qué pelota usar. Número 6. Algunos jugadores durante el torneo utilizaron boinas y gorras con papel dentro para jugar, ya que no querían lastimarse al cabecear la pelota, debido a los materiales usados en su fabricación, y a la costura exterior. Número 7. Este fue el único mundial donde no se registraron empates. Número 8. El jugador, Héctor Castro, fue el primer uruguayo en anotar un gol en la competición, marcando el tanto que le dio la victoria a su país frente a Perú en la fase de grupos. Asimismo, es el único jugador en participar y ganar el torneo con un miembro amputado, en este caso, su antebrazo derecho. Número 9. En este torneo, la selección de Estados Unidos participó con algunos jugadores escoceses nacionalizados. Número 10. La selección de Rumania estaba compuesta por trabajadores de una petrolera. Les explico. Debido a que en aquel país el fútbol aún estaba en una etapa amateur, los jugadores seleccionados personalmente por el rey, fueron trabajadores de una petrolera que jugaban fútbol en sus ratos libres. También se dice que el rey Carlos II les pagó el sueldo de 3 meses, y organizó una cena de despedida antes de que el equipo partiera a Uruguay. Número 11. En cuanto a las otras selecciones europeas que participaron, los franceses fueron obligados por el mismo Jules Rimet a participar, así como Bélgica, que fue presionada por el vicepresidente de la FIFA, el belga, Rudolf Schildraders. Número 12. Todos los partidos del torneo se jugaron en Montevideo, en 3 estadios, que son los que están viendo en este momento. Número 13. El trofeo fue hecho por el escultor francés, Abel Lafleur, y representaba a Nike, también conocida como la diosa de la victoria. Número 14. El cantante, actor y compositor, Carlos Gardel, visitó tanto al seleccionado local como al argentino durante el transcurso del torneo. Según rumores, Gardel, que se encontraba en el país, visitó primero al seleccionado argentino antes de la final, y luego, después de la victoria de los uruguayos, fue a felicitar al equipo campeón. Cuenta la leyenda que algunos jugadores argentinos luego de esto, lo tildaron de mufa, y le pidieron que no le cantara más al equipo argentino, ya que en 1928 antes de la final, también contra los uruguayos por los Juegos Olímpicos, él los había visitado y les había deseado suerte. Número 15. Aunque ustedes no lo crean, Estados Unidos tuvo un lugar en el podio del primer mundial. Podríamos decir que las circunstancias en las que terminó tercero fueron un poco extrañas, ya que hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó exactamente. Verán, en las semifinales disputadas en Montevideo, por un lado, se enfrentaron Argentina y Estados Unidos, con victoria para los argentinos por 6-1, y por otro, un día después para ser más específicos, Uruguay, el país organizador, se enfrentó a la selección de Yugoslavia ganándoles también por 6-1. Según la leyenda, luego de este partido, los yugoslavos se quejaron ante las autoridades de la FIFA, por supuestas irregularidades en el arbitraje durante el transcurso del partido contra los uruguayos, negándose a jugar el partido por el tercer puesto, haciendo que los estadounidenses fueran incluidos en el podio.
Ahora bien, según diversas fuentes, en este mundial aún no se implementaba el partido por el tercer y cuarto puesto, probablemente por motivos de costos. Esto hace que uno empiece a sospechar, ya que varios años después, en 1984, en un boletín de la FIFA, erróneamente se dijo que sí se disputó dicho partido, con victoria para los yugoslavos por 3-1, pero 2 años después, en un informe hecho por el Comité Técnico de la FIFA, en el que actualizaban las clasificaciones de todos los países participantes, colocaron a los estadounidenses como terceros hasta el día de hoy. Sin embargo, en el año 2010, un familiar cercano a Costa Adi, quien fue el jefe de la delegación de Yugoslavia en ese mundial, asegura que la selección de su país fue premiada con la medalla del tercer lugar, ya que habían perdido ante el campeón. Como prueba de ello, aún tiene la medalla de bronce que le fue entregada a la delegación de su país, así como unos distintivos de la época. Les dejo la página en la descripción por si tienen dudas, aunque eso sí, les recomiendo que usen el traductor. Número 16. Debido a los pocos registros que hubo del torneo, surgieron varias leyendas, que decían que en la final cuando el equipo argentino salió para jugar el segundo tiempo, en el estadio aparecieron unos 300 militares a modo de intimidación. Otra leyenda dice que la mafia italiana apretó al equipo argentino, para que se dejaran ganar en la final. Como dije, dado a que no hay muchos registros de la época, es imposible comprobar que esto haya sido real. Número 16.5. Alexandre Villaplane fue el capitán de la selección francesa en la primera Copa del Mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó dentro del mercado negro de París, además de extorsionar a los judíos que se encontraban en Francia. Participó en la matanza de Oradour-sur-Glane, y fue condenado a muerte el 1 de diciembre de 1944, por su participación directa en al menos 10 asesinatos, siendo ejecutado por un pelotón de fusilamiento a finales de ese mismo mes. Después del rotundo éxito de la Copa en Uruguay, los países europeos mostraron mucho interés, y 2 de ellos, Suecia e Italia, se postularon como sede, siendo esta última elegida en 1932, tras la renuncia de la primera. Número 17. Uruguay, el actual campeón en ese entonces, se negó a participar en el torneo, en respuesta al boicot que habían hecho casi todos los países europeos en 1930. Número 18. El torneo fue utilizado por Mussolini como propaganda fascista, algo que también haría Hitler con las Olimpiadas de 1936. Número 19. Este mundial junto con el del 38, fueron los únicos en donde no hubo fase de grupos, sino que pasaban a eliminación directa desde los octavos de final. Número 20. Egipto fue el primer país de África en participar en la competición. Originalmente iban a participar en la Copa del 30, pero debido a problemas de tiempo tuvieron que desistir. Número 21. La selección de Palestina que jugó la etapa clasificatoria perdiendo con Egipto, estaba compuesta por jugadores israelíes, ya que en ese entonces el Estado de Israel no había sido creado. Número 22. Fue el primer mundial en el que se usaron escudos en las camisetas. Número 23. La selección de Italia contó con la participación de 4 jugadores argentinos, además de un jugador brasileño. Los jugadores eran, el brasileño Anfilógino Guarisi, y los argentinos, Raimundo Orsi, Enrique Guaita, Atilio de María, y Luis Monti. Número 24. El jugador estadounidense, Aldo Donnelly, quien marcó el único gol de su país en esta copa, no solo jugaba al soccer como se llama en Estados Unidos, sino que también era jugador de fútbol americano. Número 25. El futbolista suizo, Leopold Kielholz, jugó los partidos de su selección durante el mundial usando anteojos, llegando a marcar 3 goles. Número 26. En este mundial se aplicaron algunos cambios en cuanto a la indumentaria de los árbitros, los cuales empezaron a llevar pantalones cortos y dejaron de usar corbatas. Número 27. La selección argentina que viajó a disputar el torneo estaba compuesta en su mayoría por amateurs, ya que los clubes no dieron su consentimiento para prestar a sus jugadores. Sumado a esto, el director técnico, Felice Pascuzzi, luego de la derrota del equipo decidió no volver al país, y pasó el resto de sus años en Europa dirigiendo algunos clubes. Número 28. El partido de cuartos de final que jugaron Italia y España, terminó en empate hasta en la prórroga, por lo que se tuvo que repetir el partido, ya que así lo dictaba el reglamento de ese entonces. Número 29.
Según la Wikipedia alemana, el partido de semifinales entre Italia y Austria estuvo arreglado a favor de los italianos, ya que el árbitro del encuentro, el sueco Ivan Ekling, un día antes del partido fue declarado invitado de honor por Benito Mussolini. Número 30. Antes del partido por el tercer puesto entre Alemania y Austria disputado en Nápoles, ambos equipos habían concurrido al estadio con camisetas similares, o sea blanco y negro, haciendo que uno de los equipos, en este caso Austria, buscara un reemplazo. Terminaron utilizando la camiseta del Napoli, que era celeste con cuello blanco. Número 31. Luis Monti es el único futbolista en haber jugado 2 finales de Copa del Mundo seguidas, con 2 selecciones diferentes. Tiempo después, él diría lo siguiente: en 1930, en Uruguay, me querían matar si ganaba, y en Italia, 4 años más tarde, si perdía. Número 32. Tanto este mundial como el del 30, tuvieron la misma cantidad de goles, con 70 cada uno. Temiendo que esta sea la última copa en disputarse, debido al volátil estado del continente europeo, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, hizo lo necesario para asegurarse la localía de la Copa del Mundo, siendo Francia finalmente electa en 1936, rompiendo así la normativa vigente, en la que la sede debía alternarse entre América y Europa. Debido a esto, los equipos de América organizaron un boicot, con excepción de Brasil, ya que ellos querían organizar la Copa del 42, que al final fue cancelada. Número 33. De haberse respetado la alternancia de sedes, el torneo se hubiera disputado en Argentina, ya que fue la única candidata de América del Sur en postularse. Número 34. Por otro lado, la ausencia de los argentinos en esta edición no se debió al cambio de la sede, ya que la FIFA, con tal de que fueran, había barajado la posibilidad de que ellos clasificaran directamente. Lo que pasó en realidad fue que los clubes de primera división se negaron a ceder a sus jugadores, haciendo que la selección campeona de la Copa América de 1937 no pudiera participar. Número 35. Cuba fue el primer país del Caribe en participar del torneo. Increíblemente, los cubanos entraron al mundial sin jugar la ronda clasificatoria, ya que los demás países no pudieron costear el viaje a Francia. Además, llegaron hasta los cuartos de final, después de ganarle a Rumania por 2-1 en el partido de desempate. Número 36. El primer país asiático en participar en la competición fue, aunque no lo crean, las Indias Orientales Neerlandesas, territorio conocido actualmente como Indonesia. Número 37. En esta copa, la selección de Austria no pudo participar, debido a que Alemania los había anexado a su territorio ese mismo año. Número 38. Debido a lo anterior, Alemania se presentó con un grupo de jugadores austríacos nacionalizados. Además, para terminar de complicar las cosas, debido al empate con Suiza, se tuvo que jugar de nuevo el partido, con victoria para los suizos por 4-2, siendo el fin del super equipo alemán. Número 39. Matías Sindelar, también conocido como el Mozart del fútbol, fue un futbolista de origen austríaco, nacido en 1903, en el Imperio Austrohúngaro. Con 26 años, fue uno de los mejores jugadores de su generación, no solo por ser un goleador nato, sino también por su control con la pelota, su gran habilidad para hacer dribles, y su gran capacidad a la hora de dar pases, además de ser uno de los primeros futbolistas en aparecer en publicidades. Participó en la Copa del 34, marcando goles con su selección, cayendo recién en semifinales, y consiguiendo un cuarto lugar. Siendo descendiente de una familia judía, estuvo en contra de los nazis, a tal punto, que en un partido disputado entre su selección y la de los alemanes en 1938, luego de la anexión de Austria, él, al marcar uno de los goles, gritó y bailó, frente a la tribuna en donde se encontraban las autoridades alemanas. Sumado a esto, Sindelar se negó a abandonar el país, además de rechazar todos los llamados que le hicieron para jugar en la selección germana, y brindó apoyo públicamente a varios judíos que se vieron afectados por los nazis.
Posteriormente fue encontrado muerto en su casa junto a su última novia, el 23 de enero de 1939. La causa de su muerte fue caratulada como suicidio por inhalación de gas, aunque sus amigos cercanos siempre consideraron que fue asesinado por el régimen, que intentó hacer que su entierro pasara desapercibido para la gente, aunque hoy en día se lo sigue recordando. Número 40. El técnico italiano, Vittorio Pozzo, decidió hacer un equipo desde cero, manteniendo solamente a 4 jugadores del mundial anterior, los cuales fueron Guido Massetti, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari y Heraldo Monzeglio. Número 41. En el partido de cuartos de final, Brasil-Checoslovaquia, el arquero de este último, František Planica, tuvo que jugar gran parte del partido con un brazo roto. Número 42. En ese mismo partido el jugador checo, Oldřich Hedl, marcó el gol 200 de la competición, siendo este el gol del empate, que le permitió a su equipo jugar un partido de desempate contra los brasileños. Número 43. Relacionado con lo anterior dicho, este partido es recordado por ser uno de los más violentos de la época. El inicio de esto fue cuando el técnico de Brasil, Ademar Pimenta, le dio la orden a su equipo de que el checo Oldřich Hedl no tocara la pelota, haciendo que uno de sus jugadores, Sese Procopio, le rompiera el tobillo, lesión que le arruinó su carrera como futbolista. Sumado a esto, el partido terminó con 3 expulsados, 2 brasileños y un checo, y varios jugadores lesionados, a tal punto, que en el partido de desempate jugado 2 días después, los brasileños habían cambiado casi todo el equipo, manteniendo solo al arquero y a un delantero. Número 44. El jugador francés, Etienne Matler, fue el único en participar en los primeros 3 mundiales antes de la Segunda Guerra. Número 45. En el partido entre Italia y Francia por los cuartos de final, el equipo italiano se presentó con un uniforme de color negro para enfrentarse a los franceses. Esta no era la primera vez que los italianos usaban este color contra Francia, ya que lo venían haciendo desde 1935, por orden de Mussolini. Si se preguntan por qué el color negro, pues, este era el homenaje que hacía Mussolini hacia los camisas negras, que era la milicia que había consolidado su poder en Italia. Número 46. Durante el partido de semifinal entre Italia y Brasil, el técnico brasileño dejó en el banco al jugador Leônidas da Silva, ya que pensaba que su equipo le ganaría fácilmente a los italianos. Para los que no lo sepan, Leônidas da Silva, también conocido como el Diamante Negro, fue el goleador del torneo con 7 tantos, además de ser el único jugador en la historia de los mundiales en marcar un gol descalzo. Número 47. Antes de la final, al técnico italiano, Vittorio Pozzo, le enviaron un telegrama intimidatorio de parte de Mussolini, como había ocurrido 4 años antes. Número 48. Asimismo, Pozzo se convirtió en el primer y único entrenador hasta el momento en ganar 2 mundiales seguidos. Los directivos de la FIFA se reunieron en 1946 en Luxemburgo para decidir la nueva sede del torneo, que se haría en 1949. En un principio, se había propuesto a Suiza, ya que no había tenido participación en la Segunda Guerra, además de pasar por un buen momento económico, pero tenía un problema, y era que no contaba con la cantidad de estadios necesarios. Debido a esto, decidieron darle la sede para la próxima edición dentro de 4 años, y para esta, llevarla de nuevo a América, cuya única copa había sido la del 30. Los candidatos de ese entonces, Argentina y Brasil, llegaron a un acuerdo para que este último sea el organizador, con la promesa de que Argentina lo sería en la siguiente ocasión. Número 49. Debido a que la mayoría de los países europeos estaban en ruinas, la Copa se pospuso un año para asegurarse la participación de los mismos. Por el lado de las eliminatorias, 37 selecciones se inscribieron, en las que Argentina, Austria, Bélgica, Birmania, Filipinas, Indonesia y Perú decidieron dar un paso al costado por diferentes motivos, mientras que Alemania fue vetada.
Número 50. En este mundial, al igual que en el del 30, solo 13 selecciones participaron. Originalmente, se tenía pensado que el número fuera 16, pero debido a la negativa de la selección escocesa a participar, sumado a la renuncia de Turquía a último momento, y a la negativa de la selección de la India por no dejarlos jugar descalzos, la FIFA decidió no mandar más invitaciones, y dejarlo con 13 equipos. Número 51. La selección de Italia que viajó a Brasil, fue a dicho país en barco, ya que un año antes, había ocurrido la tragedia de Superga, en la que había muerto todo el plantel del Torino, en el que había varios jugadores de la selección. Número 52. Inglaterra participa por primera vez en la competición. Número 53. Es el primer mundial en el que se utilizan números en las camisetas. Número 54. El trofeo se encontraba en un banco, en Italia, en 1938. Temiendo que los alemanes lo agarraran, el vicepresidente de la FIFA, Ottorino Barassi, lo sacó a escondidas y lo guardó en una caja de zapatos, debajo de su cama, hasta el final de la guerra. Número 55. El jugador sueco, Erik Nilsson, y el suizo, Alfred Wickel, son los únicos jugadores que participaron en la Copa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Número 56. Debido a la poca cantidad de equipos, por única vez en la historia del torneo, los primeros de cada grupo pasaban a un cuadrangular, donde el que tuviera más puntos sería el campeón. Número 57. En el partido de Suiza-México, el árbitro del partido no estaba conforme con el contraste de las camisetas de los equipos, rojo y verde respectivamente, por lo que los mexicanos le pidieron prestadas las camisetas al Club Cruzeiro, que eran blancas con rayas azules. Número 58. Uno de los mayores batacazos lo dio Estados Unidos al ganarle a Inglaterra, por 1-0. Fue tanto el impacto, que el balón del partido se convirtió en objeto de museo, y hasta el triunfo salió en los diarios, aunque los ingleses pensaron que la cifra estaba mal. Número 58.5. Joe Gaedjens, autor del gol de la victoria frente a Inglaterra, era un jugador nacido en Haití, que luego del torneo gozó de mucha popularidad, lo que le permitió un breve paso por Europa, pero debido a las lesiones se retiró al poco tiempo, yéndose a vivir a su natal Haití, a mediados de la década del 50. En 1964, fue secuestrado por la policía paramilitar, y a pesar de que nunca participó en la política del país, fue usado como chivo expiatorio acusado de crímenes que no cometió, siendo torturado en la cárcel, y muy probablemente ejecutado, aunque nunca se encontró su cuerpo. Número 59. Los equipos que debieron jugar el cuadrangular final, fueron Brasil, España, Suecia y Uruguay. Justamente Uruguay se disputaba el último partido contra el local y favorito Brasil. Número 60. El último partido se jugó en el Estadio Maracaná, que fue construido para la ocasión. La leyenda dice que llegó a tener una capacidad para 200.000 personas, que difiere bastante con la actual. Número 61. George Ryder, quien dirigió el partido final en el Maracaná, tiene el récord de ser el árbitro de mayor edad en dirigir una final, a la edad de 53 años. Número 62. El presidente de la FIFA asistió al partido final, pero no vio el segundo gol de Uruguay, ya que había ido a recoger la copa para entregársela a los brasileños. En una entrevista, él dijo lo siguiente: todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay. Al término del partido, yo debía entregar la copa al capitán del equipo campeón. Una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego, donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor, naturalmente Brasil. Preparé mi discurso, y me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido. Estaban empatando 1-1 y el empate clasificaba campeón al equipo local. Pero cuando caminaba por los pasillos, se interrumpió el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne.
Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela, y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano y me retiré sin poder decirle una sola palabra de felicitación para su equipo. Bueno, esta es la declaración oficial. Según rumores, Rimet no quiso entregarles el trofeo a los uruguayos, y fue el mismo Varela quien se lo sacó de las manos. Número 63. Aquel partido fue la última vez en la que el equipo de Brasil utilizó la camiseta blanca, ya que la gente consideró que esa indumentaria estaba maldita. Es por eso que en los siguientes mundiales el equipo empezó a utilizar la camiseta verde amarela que conocemos hoy en día. Número 64. Luego del partido, un niño le pregunta a su padre que se encontraba llorando: ¿por qué estás llorando, papá? Y este le responde: Brasil perdió el mundial. Entonces, el niño le dice: no llores, papá, voy a ganar el mundial para ti. 8 años después, ese niño, ya adulto, ganaba el mundial, haciendo un maracanazo a la inversa, ya que Brasil fue la verdugo de Suecia. Y por último, número 65. Moacir Barbosa Nascimento fue el arquero del equipo brasilero en esa copa. Antes de la final, era considerado por todo el público como el mejor arquero del país, hasta que su selección perdió el partido y la copa. Luego de ese hecho, tanto los hinchas como la prensa lo convirtieron en el chivo expiatorio, por no atajar los 2 goles de los uruguayos. Pese a esto, siguió atajando hasta 1953 con la selección, pero una lesión en su pierna hizo que dejaran de llamarlo, por lo que no pudo ir a la Copa del 54, y el club donde jugaba se lo sacó de encima, cediéndolo a diferentes equipos, hasta su retiro a los 41 años. Tras su retirada, Barbosa se retiró de la vida pública, ya que la gente aún le tenía desprecio por lo ocurrido, siendo la muestra más clara de esto, cuando fue a visitar al equipo durante las eliminatorias en 1993, y fue echado del lugar donde concentraba el equipo, ya que tanto los jugadores como el cuerpo técnico eran muy supersticiosos, y su presencia era considerada de mala suerte. Pasó sus últimos años en la pobreza, con una pensión del Estado, y teniendo que soportar la muerte de su esposa en 1997. Falleció en el año 2000, a la edad de 79 años, por un derrame cerebral. Solo un pequeño grupo de personas asistió a su funeral, no hubo dirigentes, ni famosos, ni autoridades nacionales. A casi nadie le importó su muerte. Y ojo, este es solo un caso, no le pregunten a los brasileños qué fue de la vida del resto del plantel del 50, porque se van a hacer los pelotudos. Y bien, con esto termina el video. Sin nada más que decir, nos veremos en otra ocasión, hasta pronto.